una sola persona, bueno, informo en este momento que estamos grabando. Les recuerdo que si de pronto una sola persona está presentando problemas de sonido, pero que si la generalidad lo escucha bien, entonces le sugerimos que reingrese a la reunión. Yo nuevamente le doy ingreso para que mire situaciones de conectividad y si de pronto le queda fácil, que en las casas, lo que voy a decir puede sonar un tanto atrevido, si de pronto liberar la mayor cantidad de banda posible. Bueno, voy a dar entonces inicio al encuentro haciendo el encuadre. Bueno, muy buenas noches, apreciados estudiantes del curso La comunicación a través de la palabra, en este bloque 1 del semestre 2. Procedo entonces a compartirles el material. Permítanme un momento. Para darles a conocer la agenda de nuestro espacio del día de hoy. ¿Listo? Bueno, con respecto a la agenda de hoy, vamos a tener una profundización, vamos a tener unos conceptos referidos a la importancia de la comunicación verbal en espacios académicos. Y con ella, con esta categoría, hacer la diferencia entre el lenguaje formal, el lenguaje académico y aquel que no lo es. El que no es académico no quiere decir que sea o incorrecto o que sea grosero, no, simplemente que es más flexible, que es más relajado, por así decirlo, y que, digamos, puede desarrollarse en espacios de mayor confianza. Mientras que con el lenguaje académico vamos a tener un registro especializado, vamos a tener ciertos protocolos tales como los que desarrollamos en un espacio como este, para que de esta manera se consoliden aún más las habilidades de aprendizaje y de expresión. Como saben, la palabra es vehículo del conocimiento y en estos espacios es muy importante tener un registro adecuado. Bueno, tenemos entonces esa profundización conceptual, también un ejercicio previo, más adelante unas conclusiones de la entrega anterior. En las semanas pasadas les había compartido mediante anuncios unas observaciones, esta semana también se hará lo propio. Recordarles que pronto se les va a compartir el enlace para que evalúen a sus docentes. Por favor, estudiantes, no solo conmigo, sino con todos sus docentes de los cursos a los cuales se encuentran asistiendo, realizar esta evaluación docente, la cual es fundamental para nosotros en los procesos de evaluación interna y de mejoramiento continuo a los cuales están sujetas las instituciones y los cuales deben cumplir además unos porcentajes de cumplimiento. Bueno, y nuevamente, entonces, con el cierre con respecto a inquietudes, de tal manera que a las 8:30 de la noche, como máximo, podamos tener finalizado este encuentro. ¿Listo? Bueno, yo voy a mover un poquito, pues, como el espacio de la agenda, aprovechando que estamos acá. Recuerden que vamos a dejar al final las apreciaciones con el fin de que pueda profundizar un poquito, ya que lo conceptual es apretado el día de hoy. Una sugerencia, apreciados estudiantes, siempre tengan un lápiz a la mano. Creo que ya les he mencionado en otros encuentros que la escritura atraviesa la memoria y el recuerdo, y aunque tenemos una cantidad de dispositivos, de pantallas, de elementos que están reemplazando la memoria, definitivamente nada como la escritura para fijar los conocimientos. Le voy a pedir el favor a alguien, me confirme si ven mi pantalla bien y si me escuchan bien, o si por el contrario tenemos alguna condición que mejorar. Alguien que por favor me colabore confirmando. Sí, profe, todo está bien. Sí, profe, está muy bien. Muchísimas gracias, son ustedes muy amables, yo también les escucho muy bien. Bueno, con respecto a la actividad, les cuento que hubo unos altos niveles de desempeño, ¿cierto? Con respecto al diligenciamiento, recuerden que estábamos con unos ejercicios muy interesantes que no son repetitivos, sino que por el contrario, lo que hacen es reiterar ciertos procedimientos para que se nos fije. Como se habrán dado cuenta, en este curso de la comunicación a través de la palabra, se ha dado un espacio significativo al tema de la escritura académica para saber citar, para saber parafrasear, por ende para saber resumir y cumplir con todos estos aspectos de la normatividad APA. Venían entonces con una ficha muy interesante de paráfrasis. Habrán personas, y lo digo pues como desde la experiencia o desde las posibilidades que ya uno conoce,
que como equipo se compenetraron muy bien y pudieron distribuirse la paráfrasis. De pronto otras personas se ayudaron un poquito con inteligencia artificial, eso no lo sé, estoy suponiendo, pero lo importante acá es que cuando ustedes tengan ese espacio de desarrollo de escritura investigativa, que todos se van a enfrentar a eso, desde los estudiantes de tecnología, administración, ciencias exactas, educación, la cita por paráfrasis va a ser un procedimiento que los docentes van a apreciar y recomendar mucho, porque es la forma en que podemos evidenciar, digamos, con mayor transparencia que un estudiante ha podido entender el texto. Muy rico si pueden anotar ciertas cosas que aunque las hayamos dicho, recuerden que la repetición genera una permanencia significativa. Que recuerden, esta pregunta me la han hecho varias veces, me parece importante cuando la hacen, y es que ¿cuándo usar una cita textual? ¿Quién nos dice cuándo es conveniente usar una cita textual? Si nos recomiendan bastante la paráfrasis, ¿cuándo realmente la cita textual es como lo más aconsejable en ciertos tipos de trabajo? Si alguien lo recuerda o en sus búsquedas lo encontró o ya conoce. ¿Cuándo se recomienda la cita textual? Profe, cuando estamos diciendo algo que literalmente lo dijo el autor a sí mismo, o sea que le dijo exactamente igual, ahí se debe citar al autor. Listo, eso es muy bien. Esa es la definición de la cita textual, ojo. Pero ¿cuándo se recomienda? Si nosotros decimos, ay, utilicen bastante la paráfrasis, pero ¿cuándo se recomienda que sí hagamos la cita textual? ¿En qué situaciones se recomienda? Cuando la cita es demasiado técnica, tiene, no sé, palabras que tienen que ser muy específicas y no se pueden parafrasear. Excelente, veo que tienen una conciencia cada vez más fundamentada. Hay un lenguaje muy técnico, de tal manera que usted como estudiante teme sacrificar el sentido. El personaje, el autor, el investigador, el experto que está citando tiene demasiado peso y usted quiere conservar la esencia del mensaje, ¿cierto? Digamos, la importancia, la relevancia de esa persona y de la cita, y así por el estilo. Citas que es difícil sacrificarlas, que no se aconsejan, en ese caso sí. Cuando nos damos cuenta de ello, no se preocupen, cuando ustedes estén en sus trabajos de investigación, recuerden que además de su trabajo de grado, van a tener unos seminarios de introducción a la investigación, de metodología, se van a dar cuenta en qué momento usted necesita hacer la paráfrasis y en qué momento necesita hacer la cita textual, cuidando entonces que la cita textual sea muy moderada, sea muy medida, de tal manera que con la paráfrasis lo que le da a ustedes es movilidad, porque escribe con más fluidez y puede meter muchísimos más autores a través de la paráfrasis. Recuerden que la paráfrasis no es que resumimos ni cambiamos, sino que simplemente en nuestras palabras condensamos la citación de esos autores que queremos citar, ¿cierto? ¿Alguien recuerda dos énfasis de los tipos de citas? Ustedes lo estuvieron trabajando mucho. ¿Alguien recuerda dos tipos de esas citas? No estoy hablando ni de la larga y corta. bueno, y las otras. Bueno, esa es la extensión. Muy bien, esa es la extensión. Los énfasis. Bueno, les voy a dar una pista. Con énfasis en... ¿Quién me completa? El autor. Muy bien. Excelente. Hermano Diego. Sí, señora. Ay, ya reconozco la voz. Bueno, porque no estoy viendo la pantalla. Con énfasis en el autor y la otra es con énfasis en... El texto. Muy bien. Entonces, ¿por qué es tan importante diferenciarlo? Así lo hayamos trabajado hace un mes, hace 15 días. Porque en el autor usted le está dando el reconocimiento y el peso a esa autoridad que está citando. Está diciendo, es que miren la persona que yo estoy citando. Yo me estoy leyendo a una persona de mucho peso que le da digamos, como una mayor fundamentación a aquello que estoy escribiendo en mi trabajo de grado. Mientras que la cita con énfasis en el texto, que sigue siendo importante, es porque queremos destacar más el conocimiento que allí se dice. En ambos se destaca el conocimiento, solo que el tema del autor es para mostrar también a mi evaluador o a mi público destinado las fuentes en las cuales me estoy fundamentando
para enriquecer mi trabajo, y ambas hablan acerca del asunto del rigor. Con respecto a eso, entonces, los ejercicios de paráfrasis en un 95%, muy interesantes, muy bien realizados. Por allí solo unas recomendaciones. Recuerden que aunque las instrucciones son larguitas, ¿sí? Las hago largas con el fin de que usted sepa qué tiene que hacer. La idea es que las sigamos. Dentro de la Católica del Norte no apuntamos a que ustedes obedezcan ciegamente, sino que hay allí todo un diseño instruccional previamente planeado, discutido con otros profesionales. Por ejemplo, yo tenía este curso con otra docente, finalmente pues después le hicieron otra asignación, pero hacemos una discusión colectiva, construimos, tomamos lecciones aprendidas de otros cursos, y de esa manera hacemos una escritura de actividades con unos enfoques de aprendizaje pensado, ¿cierto? Desde lo activo, desde el aprendizaje significativo, desde la relación con el contexto. En ese sentido, cuando de pronto cambian las indicaciones, lo que hace es que pierdo los elementos de la lista de chequeo y de la rúbrica de evaluación. Me refiero, creo que fue un trabajo o dos a lo sumo, y es que en la paráfrasis me cambiaron los temas. Por fortuna, la paráfrasis quedó bien realizada, quedó bien construida, es decir, pudimos observar la competencia, pero de pronto se me salieron de los textos. Había una paráfrasis hermosa con un fragmento del Principito. Para mí pues fue muy preciado verlo, pero entré como en un conflicto interior. Bueno, aquí estábamos pidiendo una paráfrasis sobre unos temas específicos. ¿Quién se acuerda de qué eran los temas recomendados para la paráfrasis? Vamos a ver cómo estamos del recuerdo, de la memoria a corto plazo. Profe, era la hipertextualidad, si mal no estoy, el Sí. plagio y otra se me fue. Es la citación. Muy bien, excelente. Estamos frescos, estamos activos. Exacto. Entonces, la citación que se nutre se nutre de la intertextualidad, ¿cierto? La intertextualidad que permite un nuevo texto, como la paráfrasis, la intertextualidad, la citación, el tema de los derechos de autor, el plagio, etcétera. Entonces, claro, la idea era volver sobre el tema, pero con un ejercicio diferente, y así poder promover un aprendizaje significativo. Con respecto a las fichas de lectura, también muy interesante el planteamiento que realizaron. Les recomiendo que guarden esa ficha. Esa ficha en investigación las trabajábamos para realizar estados del arte, para realizar recolecciones bibliográficas, es decir, usted con esas fichas, sin darse cuenta, si hace un ejercicio riguroso, puede tener todos los insumos para un marco teórico. ¿Listo? Bueno, apreciados estudiantes, recuerden que el programa Teams los ingresa con el micrófono abierto. Vamos a cerrarlo un momentico, por favor, para que todos tengamos una mejor recepción del sonido. Muchísimas gracias por la colaboración. Que yo sé que el sistema lo ingresa uno con la cámara, con el micrófono, con todo, y a veces uno no se da cuenta. Bueno, con respecto a los resúmenes, unas sugerencias técnicas muy sencillas. Van a buscar, anoten esto por favor, el tema de las macro reglas, que son 3. Muchas veces esto lo podemos ver por allá en 10 o en 11, o si no lo vieron, estamos a tiempo. Las macro reglas son unas técnicas que desde la lingüística y de la escritura se recomiendan para usted hacer un buen resumen. Algunas fallas, digamos, que son recuperables que se presentaron. De pronto, resúmenes muy extensos. Entonces, claro, a uno como evaluador no le queda claro si el estudiante realmente entendió el texto. Cuando usted hace una síntesis de calidad, para uno, digamos, queda más evidente el hecho de que se comprendió el texto, y cuando yo comprendo un texto puedo dar cuenta de él en una versión más reducida. Entonces, tener cuidado con las extensiones. Puede ser que de pronto hizo falta sugerirles un espacio, pero creo que también están en un nivel de educación que básicamente podrían intuir que una página de resumen, pero eso también deja una lección aprendida para la docente. Vamos a especificar cuántos párrafos son recomendables. Ahorita hablamos de la extensión para el ensayo, cuánto les sugiero, de tal manera que estén más tranquilos con eso, porque la extensión también le dice a uno, bueno, hasta dónde es el alcance de mi trabajo y qué tanto puedo profundizar. Otra sugerencia para los resúmenes, apreciado curso.
Es importante que dentro del estilo de enunciación se note que se está haciendo un resumen. En algunos casos, aunque se notaba que habían leído, y esta recomendación la hago, recuerden, es pensando en otros cursos y pensando en otros espacios. Cuando usted rinde informe o da cuenta de un texto que está resumiendo, es importante que utilice ciertas formas de enunciar, ¿cierto? Entonces, en el texto, ¿sí?, determinado autor comienza con una anécdota acerca de un plagio que encontró en el trabajo del estudiante, así. Con esto da ingreso a la definición del problema del plagio y los tipos de plagio que se clasifican en, ¿cierto? Mire que ya aquí tenemos un resumen, estamos dando información sin entrar en definiciones profundas, pero dándole una conexión. Habían unos textos muy interesantes, pero que se volvieron un nuevo texto. Es importante tener una conciencia que hacer un resumen no es hacer un nuevo texto, sino dejar claro que se está hablando de otro texto, y eso se hace a través de ciertos conectores. Entonces, ¿cómo? Por ejemplo, utilizando la paráfrasis al inicio. Entonces, el autor de, bueno, entendiendo y previniendo el plagio, inicia su texto con, luego de ello, explica que. Entonces, es muy importante, como cuando nosotros hacemos una reseña, hacemos una sinopsis de algo, entonces le damos la voz a ese, le damos, su lugar a ese autor. El autor para esto utiliza una clasificación en la cual describe. De esta manera, entonces, usted se siente, ¿cómo decirlo? Usted va a tener más facilidad y más elementos para resumir. De pronto en algunos trabajos, si no es que estuviera malo, sino que es que debo potencializar sus competencias en resumen, parecía como un nuevo texto, y al parecer un nuevo texto, ingresaban nueva información, y claro, de esa manera uno llegaba a un punto en que sí identificaba el resumen, sí identificaba la lectura previa, pero en otros casos había información nueva, y no es que esté mala, sino que recuerden, van a presentar relatorías, informes, protocolos, actas. A los estudiantes nos espera muchos tipos de texto, entonces la idea es que el resumen dé cuenta justamente de esos movimientos de escritura, que parezca un resumen y no que parezca un nuevo texto. Cuando pidamos un nuevo texto, ahí sí, ¿cierto?, desarrollar una escritura como la que están haciendo en el ensayo. Bueno, en la ficha, en la parte de arriba, en la parte superior, me llamó la atención, y aquí sí fueron varias personas, varias pueden ser 10, ¿cierto? Porque considero que ustedes han dado una evidencia interesante de sus trabajos. Ponían el nombre del texto sin la referencia, sin el año, sin el autor. Supongamos que no estaban todos los datos, pero sí se saltaban varios, digamos, varios elementos de la referencia. En algunas fichas volvieron y pegaron enlaces. Los enlaces no son referencias bibliográficas, y con todo el aprecio les decimos desde la Católica del Norte, cuando usted esté presentando tesis, supongamos que al asesor se le pasó a revisar la bibliografía, cosa que no debe suceder, pero que es posible en el reino de los humanos. Usted hizo un trabajo muy bueno, de mucha calidad, de mucho rigor y reconocimiento de las fuentes, pero la bibliografía la hizo con puros enlaces. Con eso a uno no lo dejan graduar hasta que haga la bibliografía. Entonces, siempre que diga fuente, referencia, bibliografía, se pone todo el dato de la referencia o todo el dato que esté disponible, por lo menos, si no está la fecha, el autor y el título, ¿cierto? Y podía agregar que estaba publicado en el curso tal, semestre tal. Pero entonces fue como uno o dos que pusieron enlaces. Entonces, no poner enlaces. La bibliografía no son enlaces. Escríbanlo, pónganlo en alguna parte, porque eso les puede generar, de verdad, de corazón se los digo, les puede generar demasiadas dificultades en cuanto a las entregas de trabajo. Pues acá, como nos estamos preparando, tenemos la oportunidad de corregirlo, pero que no les suceda. Hay una manito levantada, Cindy Vanessa. Pero, profe, qué sí. pena. Por ejemplo, entonces, cuando uno hace la referencia como es debida, pero aparte de eso, no se adjunta o no el enlace, ¿hay problema o solo se debe de hacer la referencia solamente? Buena pregunta, Cindy.
Claro que pueden adjuntar el enlace si el documento está disponible en internet. La falla es cuando es como enlaces, pero recuerden que ustedes hicieron un trabajo sobre las normas APA donde se les pedía, bueno, cómo citar un material en internet. Se pone la referencia y a renglón seguido ponen el enlace, pero no el enlace solito. Listo, y tener mucho cuidado que el enlace está disponible. Hay evaluadores muy tosudos, muy ortodoxos, que van y buscan los enlaces. Y si el enlace está en roto, o lo pegué y me faltó la última letra, una S, un número, un paréntesis, no lo devuelven. A veces puede sonar como injusto, pero estas cosas pasan y la idea es pues como prevenir. Listo. Bueno, entonces sobre eso, sobre este asunto termino también. Recuerden revisar la cohesión, la coherencia, asuntos de ortografía, y aquellos que están en pareja, en equipo o aún solos, recuerden dar una lectura antes de la entrega, de tal manera que eso le asegura mayor tranquilidad y mayor calidad a un trabajo que sabemos que lo están haciendo con muchísimo esfuerzo. Y recuerden, la idea es aquí fundamentarles conocimientos para otros cursos. Listo, vamos a pasar entonces al siguiente momento. Voy a cerrar aquí un momentico para cambiar de... Bueno, entonces el objetivo, socializar una alternativa para potenciar la comunicación verbal como habilidad comunicativa superior para estudiantes de pregrado, como posibilidad para la difusión del conocimiento y el desarrollo integral del profesional en la educación superior. Es decir, no es solamente pensar en que hablemos bien, porque ese bien es muy relativo. Es pensar en que tengamos unas habilidades comunicativas propias de la formación profesional, del rol profesional y de los contextos en los cuales debemos desarrollarlos para mostrar nuestros conocimientos y, por supuesto, para difundir también precisamente nuestras disciplinas en los lugares en los que vamos a estar. Bueno, vamos entonces a empezar con una especie de quiz, pero sin nota. Esta es una worksheet que creo que ya las he trabajado con ustedes. Entonces, por favor, vamos a poder participar de la siguiente manera. Sí, como yo sé que ya hay más personas y me siento pues como muy agradecida por ello. Entonces, 2 personas que activen micrófono para solucionar esta worksheet, esta hoja de trabajo interactivo, y los demás también pueden trabajar de la siguiente manera, bien sea en el chat o les voy a compartir, permítanme, voy a compartirles en la caja de diálogo de nuestro encuentro esta hojita. Entonces, las 2 primeras manitos que encuentre levantadas van a ayudarme a solucionar esa hoja de trabajo. Entonces, a la cuenta de 3, 2 manitos que vayan a participar. 1, 2, 3. 2 personas. Yo voy poniendo la hojita. Y esto como saberes previos antes de entrar a la conceptualización. Si de pronto no logramos ver las manitos, entonces hacemos un sorteo y los escogemos. Sofía, muy bien. Ya tenemos una, muy bien, ya tenemos el 50%. Vamos a ver si está la otra manito. Y María José, excelente, muchas gracias. Entonces pueden activar su micrófono, se pueden ir rotando, puede ser que una diga uno, otro diga otro. Entonces vamos a ver esta ficha de trabajo, se llama Usos de la lengua, o también, muy rico, si pueden anotar, niveles del lenguaje, que los niveles del lenguaje va a hacer referencia entonces al uso del lenguaje en determinados contextos. ¿Listas? Bueno, se van poniendo de acuerdo quién quiere iniciar y se van turnando. Voy a dirigirlo y ustedes me ayudan a contestar. Según el uso, la lengua puede ser coloquial, de la conversación, de la confianza o formal. La lengua coloquial es la que utilizamos con nuestras amistades, familiares, personas cercanas. La lengua formal es la que utilizamos con personas con las que no tenemos mucha confianza, pero también se utiliza en contextos, digamos, como más protocolarios, donde exige un registro más elaborado, entonces nos cuidamos del uso que damos. Por ejemplo, esta clase. Donde corresponda. ¿Quién de ustedes va a iniciar? ¿María José o Sofía? Me cuentan por favor.
Profe, si quieres yo. María José. Sí. Bueno, María José, clasifica las siguientes expresiones y oraciones donde corresponda. Vamos a tener lenguaje coloquial y lenguaje formal. O sea que en el siguiente número va Sofía. Bueno, esta frase, nos disculpan las personas que si de pronto no están en su argot o a nivel cultural no lo reconocen. Bueno, aquí nos familiarizamos. No te mosquees. ¿Dónde ponemos esto? Coloquial. Sí, coloquial. No te enfades. Formal. Bueno, esto no es de acá de nuestro país, pero bueno, qué guay. Coloquial. Aunque con los medios de comunicación ya uno escucha unas cosas. Ajá. Hola, mogollón. Coloquial. Así no sea nuestro idioma, uno reconoce también. No me molestes. Lenguaje formal. No trabajo. Lenguaje formal. Bueno, un sinónimo, no curro. Coloquial. Formal. No me des la brasa. Coloquial. ¡Qué bien! Formal. Bueno, lo vamos a dejar allí. Muchas gracias. Enseguida lo comprobamos. Seguimos con Sofía. De cada pareja de palabras, señala la que pertenece al lenguaje culto. Adelante de Sofía. Ok. Sí. ¿Me lo puedes explicar un poquito? Claro que sí. Bueno, tenemos dentro de los niveles de la lengua básicamente dos principales. Un lenguaje coloquial que es el de la confianza, un lenguaje que utilizamos en situaciones relajadas, desprovistas como de normas sociales, aunque hay unas normas de cortesía. Y el lenguaje formal o el lenguaje culto va a ser más profesional, más elaborado, más ortodoxo, como que no podemos pasar ciertos límites o no podemos cambiar los sentidos así como así. Entonces vamos a señalar las parejas de palabras que usted considera pertenecen al lenguaje culto. Ok, lenguaje culto. Aquí están en pantalla, ¿sí las ve? Sí, los veo. A ver, pero entonces una palabra del lenguaje culto y otra del lenguaje formal en un solo cuadrito o es el par. Bueno, dice, exacto, de cada pareja vamos a señalar la que pertenece al lenguaje culto, porque son como sinónimos. Ok, entonces, tedioso, lenguaje culto. ¿Qué más? Ay. Son sinónimos. Ósculo sería lenguaje culto, no sé. Perdón, voy a bajarles tamaño. Ósculo, de pronto que estamos en el contexto de la católica, sabemos que es ósculo. Recuerden el ósculo santo. Ósculo. Cascando la pobre Luisita Mateo. Le mordió el culo como 3 veces. Por favor, el micrófono abierto con una conversación coloquial, muy coloquial. Muy fácil. Lo cerramos. Yo sé que el tema hay que aprenderlo, pero mucho cuidado. Okay. Bueno, siguiente. Ay, Dios mío. Pluvioso sería culto. Exacto, son sinónimos, o sea que ahí no hay pérdida. Acá. Ingerir, pecunia, corvo, odontólogo, quebrantar y depauperar. Sofía, una pregunta, me llama la atención. ¿Cómo supo tan rápido cuáles eran el lenguaje culto? No sé, porque suenan más elegantes, más técnicos. Exacto, en nuestra conciencia lingüística, estudiantes, donde todos somos hablantes, que tenemos un tesoro que se llama la lengua. Recuerden que el lenguaje es la facultad y la lengua es el tesoro lingüístico. Nosotros, aunque no nos las sepamos todas, sí tenemos una estructura básica que nos permite entender cosas como esta. Y aprovechamos entonces para ampliar nuestro vocabulario. Listo, continuamos con María José. También se pueden poner de acuerdo y hacerlo juntas o nos turnamos. En el siguiente punto dice, une las palabras sinónimas y selecciona en cada caso el tipo de lengua que se usa.
Listo. ¿Listo? Arrancamos entonces. Entonces, disputa con pelea. Muy bien. Ahí sigue Sofía o sigo yo. Como quieran, ¿quieren turnarse o miren a ver ustedes? O sigue usted. Bueno, alborozado con alegre. Siguiente. Apesadumbrado con... A ver. Una ayuda del público. Con triste. Sí, puede ser triste. Eso. Enojada. Enfadada. Fa- Fatigado. Espérate que... Tranquilo. Fatigado. Cansado. Aburrido con amuermado. Amuervado. Y nos dicen acá, uso coloquial, oculto, el de esta columna. El de esta columna es el culto. O sea que por descarte, esta columna es El coloquial. coloquial. Bueno, María José, tengo una pregunta y también para los estudiantes si quieren ponerlo en el chat. Estas palabras no son para nada incorrectas, pero ¿por qué sabemos que son coloquiales? ¿Qué nos dice María José? No sé, o sea, como ahorita decía Sofía, o sea, uno la siente como más estéticamente hablando, como mejor sonantes, o sea, suenan mejor al momento de hablar, o sea, estéticamente hablando suenan como más elegantes. Muy bien, qué bonito que utilicen ese tipo de adjetivos, ¿cierto? A nivel estético y a nivel de la recepción tiene más elaboración. Bueno, ay, Dios mío, esto es mucho. Vamos hasta aquí para que no se nos vaya mucho tiempo. Listo. La siguiente y nos tornamos. Une cada expresión coloquial. Recuerden que ustedes también lo pueden estar haciendo en sus dispositivos en el enlace que se les compartió. Recuerden que la gamificación, acá hay una gamificación muy sencilla. Los conocimientos. La actividad es, o la indicación, une cada expresión coloquial con su significado. Entonces vamos con Sofi. Yo tan confianzuda con Sofía. No, Sofía, está bien. Ser Ser un un bicho raro con persona poco común, diferente a los demás. listo, o sea, es como una definición. Sacar los trapos sucios. Dar a conocer los defectos o malas acciones de alguien. Ser un trozo de pan. Ser una persona muy buena y bondadosa. Sí, de ahí esa frase que dicen por ahí, esta persona es más buena que el pan. Ahogarse en un vaso de agua. Darle mucha importancia a un hecho que no la tiene. Que eso también se llama ansiedad. Echar una mano a alguien. Ayudar a alguien. Ayudar a alguien. Listo. Miren entonces cómo estos ejercicios enriquecen el vocabulario. Recuerden, no es que estemos hablando mal o que lo que sea malo, sino que le damos una altura, una mayor riqueza de hecho y por extensión, una mayor riqueza de significado a lo que estamos diciendo. Muy bien, terminemos con esta. Listo. Y acá que los demás también lo vayan haciendo. ¿Qué expresión coloquial se usaría para María José? Fingir que no se ha visto algo. Hacer de la vista gorda, ser la vista gorda. A las personas que, digamos, ingresaron despuesito, estamos haciendo un ejercicio interactivo acerca del lenguaje coloquial, perdón, del lenguaje coloquial, el lenguaje de la confianza, con el lenguaje formal más estructurado, con un registro más exigente, porque vamos a trabajar hoy fundamentaciones sobre la expresión verbal. No acudir a la cita con otra persona. Dejar plantado a alguien. En un instante. En un abrir y cerrar de ojos.
molestar, fastidiar. Dar lata, dar la lata. Reñir a alguien para dar una lección. Cantarle las 40. Listo, vamos a dejar allí. Recuerda que como esta sí no la vamos a hacer porque se nos va el tiempo, vamos a ver entonces un chequeo. Ay, qué bueno que la puedan hacer, está larguita. Vamos a checar. Lo que nos va a decir simplemente es si acertamos las correctas, ¿cierto? Clasifica las siguientes expresiones y oraciones donde corresponda. Bueno, ahorita no las guardó, pero efectivamente fueron bien clasificadas. De cada pareja señala la que pertenece al lenguaje culto, correcto. Une las palabras y selecciona en cada caso el tipo de lengua que se usa, correcto. Une cada expresión coloquial con su significado, correcto. ¿Qué expresión coloquial se usaría para? Correcto. Entonces, mire que no es distante, precisamente porque aunque no las sepamos todas, tenemos la capacidad para diferenciar la riqueza lingüística que allí se encuentra. Bueno, muchísimas gracias por la participación. Vamos a ponerle una nota a todos bien bonita. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, estudiantes, la idea de este tipo de ejercicios es justamente, voy a detener pantalla para compartirles otra, es justamente, bueno, tener conciencia acerca de los roles de comunicación y de expresión que tenemos en distintos espacios. Por eso cuando usted se encuentra ante una exposición, cuando le toque la defensa de la tesis, va a hacer conciencia, yo les digo, cambiar el chip del hablante y va, digamos, va a acudir a ese recurso lingüístico para ese momento. Miren que ahorita tuvimos un ejemplo muy ilustrativo con un micrófono, tranquilos, no sé quién fue, que se abrió por accidente y escuchamos algo muy coloquial. Sin ser puristas, sin ser moralistas, inmediatamente hicimos como una alerta, como una alarma, cerrar el micrófono, porque sabemos que son, digamos, son registros que no competen a este tipo de espacios y de inmediato generan una interferencia cognitiva, un ruido cognitivo que hace que nos salgamos de la línea del tema y por supuesto entonces se pierde la línea de aprendizaje. Si alguno de los docentes, perdón muchachos, que ando más, no sé, un poco deshidratada la garganta, si yo llegase a servir una clase con un vocabulario, con un léxico no adecuado, ustedes de inmediato escribirían al CABI. El docente o la docente no está utilizando un registro acorde a las demandas de la formación profesional y además porque eso enseguida genera una dispersión frente a estas situaciones de aprendizaje. De allí tan importante estos niveles de lenguaje. Pensemos en una homilía, pensemos en una eucaristía, un lenguaje detalladamente diseñado y pensado, incluso no solamente las palabras, hablemos también de las entonaciones, de la prosodia, de cómo extendemos ciertas palabras, el vocabulario que se usa, las tonalidades de la voz que se usa. Entonces, eso es una parte fundamental en la formación del profesional. Les cuento una anécdota, si me permiten. Desafortunadamente, hace algún tiempo, en algunos espacios, habían colegas que hacían bromas frente a mi forma de hablar. Me imagino que pensaban que era acartonada o actuada, pero yo pensaba, pues yo no voy a dejar de hablar así porque es que es lo que me ha enseñado la carrera. Y yo no puedo llegar donde mis estudiantes y bajarme como al nivel de jóvenes o adolescentes y hablarles de formas como entonces, ¿qué hacer? No, cierto que no. Entonces, curiosamente, en sociedades como la nuestra, donde desafortunadamente a veces no es valorado aquello que es virtuoso o que da cuenta de una formación, es tomado como objeto de burla, pero no, sigamos adelante con nuestras formas expresivas, que por lo pronto yo he escuchado acá mucha riqueza. Adelante, Geraldine. Profe, aprovechando el ejemplo que tú pones, también podemos ver la decadencia en la que vamos como sociedad, que es la falta de comunicación y de sabernos comunicar bien. Entonces creo que es demasiado importante pues todo eso que nos enseñas referido a cómo comunicarnos, el tono de hablar. Pues uno lo escucha a usted y uno se escucha pues así como si estuviera uno como leyendo un cuento, así como se escucha bien la pausa, los signos de exclamación, así como bien bonito y hasta entonado, que como que lo envuelve a uno en la conversación. Entonces aprecio mucho eso. Ay, muchas gracias, Geraldine, y yo aprecio esas palabras. No tenemos que hablar iguales entre nosotros, de hecho cada uno tiene
ojo con esta palabra, una impronta. ¿Qué es una impronta? Una huella, un estilo personal, ¿cierto? Y dependiendo de los momentos, usted es reconocido por esa impronta que tiene, por esa manera de expresión, y es muy bonito también que se le conozca como rasgo de personalidad. Por ejemplo, si me lo permiten, con el tema de las homilías, eucaristías, a mí me fascina la entonación con la cual uno escucha toda la enseñanza y toda la palabra, porque es que es de otra manera, ¿cierto? Hay una pausa, hay una respiración, hay una entonación, y para acabar de ajustar muchas de las personas, digamos sacerdotes o los lectores, tienen unas voces muy bonitas, entonces como que cumple la función. Y a propósito de esas voces muy bonitas, en el último trabajo van a sacar ustedes el potencial a través de la voz. Ay, no, Lina, es que yo no hablo tan bonito. No, es que sí, todos tenemos la posibilidad de sacar muy buenas voces con una adecuada entonación, con respiración, con conciencia de la voz que tengo, ¿cierto? Y sobre todo con el asunto de respirar y hacer las pausas y bueno, tener presente. De pronto yo no tengo la coma o el signo de admiración, pero como hablante que soy, determino qué prosodia, qué entonación, qué ritmo, qué musicalidad le voy a dar a aquello que estoy diciendo en un determinado momento. Bueno, vamos entonces con la conceptualización. Les recomiendo que tengan papel y lápiz a la mano. Vamos a hablar de unos tips para comunicarse mejor y pues como no son muchos, voy a pedirles el favor a que varios o todos preparen unos pequeños discursos utilizando la voz y vamos a escucharnos cómo diría determinadas situaciones. Más adelante les digo, entonces para que nos preparemos por favor. ¿Por qué? Porque luego del ensayo vamos a tener la grabación de un podcast, de un audio portable, se les va a dar las indicaciones, cómo lo pueden hacer, sea que esté en su grupo, en parejas, o aquellas personas que por fuerza mayor están individual. Entonces la idea es que usted tenga más elementos para grabar ese podcast, para que vocalice, para que respire, para que quiera transmitir aquellas emociones y aquellas ideas que va a grabar en ese audio más o menos de unos 10 minutos, después miramos de cuánto es porque ahorita no me acuerdo, y tengan entonces un producto muy bonito donde usted se dé cuenta que tiene muchas posibilidades para hacer una adecuada expresión oral, más contundente, elegante, llamativa, expresiva, y donde usted refleje también lo que usted es y lo que usted sabe. Vámonos entonces con la conceptualización. Muy bien. Vamos a diferenciar los tipos y usos del lenguaje verbal, que hasta este momento ya tenemos pues algunos elementos. Apreciados, hay manitos levantadas. Si de pronto hay alguna persona que ya ha levantado la mano, y si no, la bajamos porque el sistema me las muestra, entonces para ayudarles la palabra. Muy bien, los tipos y usos del lenguaje verbal vamos a diferenciarlos, vamos a identificar y poner en práctica recomendaciones que mejoren nuestra comunicación verbal. Antes de entrar a la conceptualización, un minutico, rápidamente en el chat, cada persona va a pensar en 2 recomendaciones que le dé al grupo para tener una adecuada expresión y fluidez verbal. Porque yo sé que también ya nosotros venimos con un bagaje previo. Vamos a escribir todos en el chat 2, 3 recomendaciones que les ayuden a expresarse muy bien a nivel verbal. Profe, disculpa, ¿puedes repetir la pregunta? Claro que sí. Estamos en el tema de cómo mejorar la comunicación verbal porque viene una tarea. Entonces, voy a entrar con el concepto, pero antes de ello, saberes previos. Escribir 2 o 3 recomendaciones a otras personas que les permitan expresarse mejor a nivel verbal. ¿Cómo expresarse mejor verbalmente? Listo, este sería un factor externo. Vamos a hablar de externos, de internos. Claro que sí. O sea, la conciencia del tema. Me encanta esa, y sobre todo en nuestros contextos latinoamericanos, donde desafortunadamente a veces se promueven lenguajes
un tanto violentos. Yo creo mucho en el lenguaje enérgico pero pacífico. Posturas, pausas, claro, la respiración, la postura ergonómica que nos permita una adecuada salida y entrada del aire. Excelente, escribir antes lo que se piensa, organizar las ideas. Y acá está citando Geraldine al autor Peña Borrero. Escribir organiza el pensamiento. Tranquilidad, conocimiento del tema, saber sobre el tema, bien, tener claro el tema. Están hablando como académicos que son. Yo debo tener un conocimiento amplio. Muy bien, hermano Juan Diego, tomar aire. Estar tranquilos, el conocimiento da tranquilidad, hacer conciencia de las muletillas, ¿sí? No sé si yo tenga alguna muletilla, porque es inconsciente. La muletilla es tal que uno ni siquiera percibe que la tiene. Por eso se le agradece a quien le diga a uno, estar seguro de lo que se está diciendo, la seguridad la da el estudio, el tono de la voz. Recuerden también el tema de la higiene, ¿cierto? Las personas que trabajamos mucho con la voz, que aquí de pronto lo sabrán, aunque yo creo que todo profesional, solo que unos dependen más, el tema de la hidratación, ¿cierto? Desde la salud ocupacional se plantea algo que es casi imposible y es que por cada 20 minutos se haga una pausa y a veces uno está dando la clase y eso no es posible, pero entonces sí hidratar, no se recomienda gritar. Qué pecado nuestras colegas docentes, aquí fui muy coloquial, pero bueno, de primaria, sufren bastante con los nódulos cuando de pronto tienen asuntos con la disciplina, grupos muy grandes o niños muy activos, gritan y con el tiempo muchas de ellas van perdiendo como esa transparencia de la voz, pero para todo esto también hay salud ocupacional, hay terapias, hay técnica vocal. Yo creo que todos deberíamos estudiar técnica vocal para sentirnos muy seguros de nuestra expresión verbal y sobre todo para tener una higiene y una salud adecuada con nuestras cuerdas vocales. Qué bien, Miguel, juegos de roles, la lectura dramática, círculos de comunicación, talleres de expresión creativa, escucha empática, muy bonito. En este momento probablemente estemos haciendo escucha empática porque nos identificamos. Lectura previa del tema, evitar los distractores, pulseras, anillos, asuntos que generen, claro, ese ruido cognitivo, porque la idea es centrarnos en la expresión verbal. Sin embargo, recordemos que dicen los expertos en el tema de la comunicación que uno comunica 80% con el cuerpo y lo no verbal, por eso es tan importante también identificar nuestro lenguaje corporal, pero sin duda alguna lo verbal también tiene ese encanto y ese enganche, sobre todo pues en esta comunicación virtual a través de pantallas, va a jugar un papel importante el cuerpo y los recursos, pero la voz ha de ser un instrumento vehiculizante de mucha importancia. Muchísimas gracias. Bueno, estudiantes, de esta manera hacemos aprendizaje cooperativo. ¿Y qué me dice el compañero que también pueda contribuir? El resto, entonces, vamos a entrar a profundizarlo a través de la presentación. Muy bien. Nuevamente, ¿qué ven en mi pantalla en este momento? Propósitos de hoy. Muchísimas gracias. Entonces ya los habíamos mencionado, diferenciar los tipos y usos del lenguaje verbal. Recuerden, anotar, fijar en la memoria estos momentos. Identificar, dar recomendaciones para mejorar nuestra comunicación verbal. Por eso quise invitarlos a este trabajo interactivo un momento. Muy bien. Los usos del lenguaje, ¿cierto? Dice Wittgenstein que el tamaño de mi mundo depende del tamaño de mi lenguaje, parafraseándolo, ¿cierto? Entonces, en mayor medida, en cuanto más tengamos la oportunidad de reconocer nuestra riqueza verbal, nuestra riqueza lingüística con la lectura, mayores posibilidades vamos a tener de poder potenciar nuestra fluidez verbal, pero definitivamente también hay rasgos de personalidad que van a tener que ver con ello. Respecto a la personalidad no podré decir mucho porque no soy profesional en el tema de la psicología, pero lo que sí podemos, digamos, complementar a partir del diálogo de hace unos momentos es tener propiedad en el tema, confiar en lo que yo puedo decir,
organizar mis ideas, tener un diálogo con otras personas. Con respecto a eso, entonces vamos a hablar de los usos del lenguaje, que como se ve en la diapositiva, por supuesto, designar, nombrar, definir, ¿cierto? Ideas, personas, lugares, sentimientos, conceptos, sensaciones, una cantidad de cosas que nombramos. Evaluar experiencias, ¿cierto? Expresar emociones, dar la opinión. Discutir lo que es ajeno a nuestra experiencia inmediata, hipótesis, memorias, planes, proyectos. Por supuesto, relacionarnos, ponernos en contacto con el otro, divulgar el conocimiento, evidenciar nuestra formación profesional. Adelante, Geraldine. Profe, una pregunta. Habemos personas como yo, que tenemos muchas veces dificultades al comunicarnos porque pensamos muy rápido, entonces cuando queremos hablar, muchas veces ni concordamos con lo que queremos decir porque como que pensamos demasiado rápido al momento de hablar, como que no cuadramos. Entonces, como que recomendaciones para eso al momento de hacer la tarea. Bueno, lo que pasa es que, bueno, si estamos hablando de un entorno social, no es tan problemático porque uno tiene las pausas, uno se devuelve, uno dice, me disculpa, pero cuando estamos en una exposición, cuando te toca que defender la tesis, Geraldine, definitivamente, y frente a presentaciones académicas y asuntos más estructurados y más formales como esto, yo sí recomiendo tener un borrador de lo que se va a escribir, ¿cierto? Y si vas a hacer una exposición, que la exposición sea como esta. Si ustedes se dan cuenta, no está llena la diapositiva. Son unas palabras claves, hay un derrotero, hay un guión, y que ese guión te permita desarrollar el discurso. Lo que hace esta diapositiva, por ejemplo, es recordarle a la docente Lina Sánchez que tiene un orden en el discurso, que hay una evaluación, que lo va a decir de esta manera, ¿cierto? Digamos, por así decirlo, es una cronología de las ideas. Entonces, escribir y preparar lo que se va a decir en espacios de exposición, de clases, de presentaciones, es fundamental. Ya a nivel social, pues es más tranquilo porque hay como más licencias, por así decirlo, pero definitivamente prepararlo a partir de un resumen y un resumen organizado, pues personalmente me funciona bastante. Y se los está diciendo una persona que fue muy introvertida o que ha sido muy introvertida, que prefería no hablar y que prefería solamente quedarse pensando. Entonces, creería, siendo un poco atrevida, que la escritura ayuda mucho, pero también nos lo dicen autores. Escribir como forma de organizar, no en vano se sistematizan experiencias, no en vano se hacen diarios de campo, no en vano existen los diarios de viaje, las crónicas. ¿Por qué? Porque la escritura da permanencia y, digamos, permite que tengamos categorías en las ideas. ¿Listo, Geraldine? Entonces, hacerse muy buena amiga de la preparación de sus presentaciones en forma escrita. Listo. Muy bien. Con respecto a los tipos de lenguaje, que también los vamos a conocer como niveles del lenguaje. Ya hemos visto a lo largo de esta presentación estos niveles: lenguaje culto, lenguaje estándar, lenguaje coloquial. Habíamos visto el culto, el coloquial es el momento para ingresar al estándar. Antes de entrar en esto, rápidamente una persona que recuerde o que sepa de manera corta la diferencia entre estos tres, que lo tenga muy presente como hablante que es. El lenguaje culto se usa en un espacio más formal, donde hay más reglas, donde pues se debe llevar a cabo un protocolo bastante estricto. El lenguaje estándar es para el uso diario, como el uso de oficina o hablando profesionalmente, o sea, un lenguaje decente. Y el coloquial ya sí puede pues tornar más como entorno de confianza, de amigos, familiares, gente que no va a evaluar no va a evaluar tu lenguaje ni reprocharte ni nada por el estilo. ¿Me hago entender? Muy bien, lo haces entender muy bien en un lenguaje justamente culto, académico y especializado. Ahorita les pongo un ejercicio de conversión a ver cómo nos va. Muchísimas gracias, Sofía.
Bueno, entonces tenemos estos 3 niveles de lenguaje que van a depender, claro, de ese contexto, del lugar en el que necesito desenvolverme, sobre todo de la necesidad comunicativa. Todos, sin duda alguna, acá están utilizando lenguaje culto, también con elementos del lenguaje estándar, porque no deja de ser pues como un lenguaje, digamos, centralizado, un lenguaje moderado, pero sobre todo lenguaje culto, porque estamos utilizando tecnicismos y estamos dando un orden a las ideas. Coloquial, no, pues por lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Vamos a ver entonces acá una comparativa al lenguaje formal. En el lenguaje formal vamos a encontrar el tema del lenguaje culto, ¿cierto? Un poco también el estándar. Se utiliza en contextos donde la interacción está sujeta a normas, ajustada a roles establecidos por grupos sociales. Por ejemplo, acá tenemos el rol de los estudiantes que interactúan entre sí, una docente que orienta, una plataforma que también soporta los recursos, también tenemos unos protocolos con el manejo de la cámara, con el manejo del micrófono, con la manera de pedir la palabra, de intervenir. Entonces no nos damos cuenta, pero hay todo un ritual, hay toda una serie de pautas de convivencia, de cortesía verbal, que hace que tengamos una adecuada comunicación. El lenguaje informal no va a ser malo, simplemente va a ser de otros contextos más relajados, más tranquilos, y me gusta mucho lo que acaba de decir la compañera, perdón, voy a devolverme, y es que no nos están evaluando, aunque bueno, a veces hay personas pendientes, pero se supone que no estamos ante un evaluador propiamente dicho con un desempeño que nos vaya a dar una nota, una calificación de un trabajo. No se supone que lo que queremos hacer es entendernos, establecer vínculos, socializar, dejarnos ver, etc. En el lenguaje informal es espontáneo, es natural, es determinado por gustos, preferencias individuales, temas comunes, incluye el coloquial y el popular, que el popular ya va dando entrada, ¿cierto?, a ciertas palabras, a cierto vocabulario, a ciertos tratamientos, que ya es o de mucha confianza o ya es de una excesiva relajación social. Cuando digo excesiva es que como que no importa, lo cual también a veces puede traer inconvenientes, así no lo parezca. Muy bien. Este video, pues como por razones de tiempo no lo vamos a ver, pero yo les dejo esta presentación enseguida para que ustedes lo puedan ver. Acá básicamente se consolida, se amplía un poco más esta clasificación de los niveles o tipos de lenguaje. Listo. Entonces vamos a dejar acá. Listo. Vamos a pasar entonces también al asunto de la comunicación oral. Bueno, el ser humano, como nos podemos dar cuenta, es un ser de comunicación. Es un ser que se comunica también básicamente con base en la existencia de los otros y comunica ideas, pensamientos, deseos, toda una serie de situaciones que atraviesan su mente. Pero para que exista esta comunicación debe haber una intención del emisor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos comunicamos esperando una reacción o una respuesta del interlocutor, ¿cierto? Las comunicaciones no son inocentes o desprovistas de intenciones, siempre habrá una intención. A propósito, esta cita de Anthony Robbins, la forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas. ¿Podemos o no podemos estar de acuerdo? Personalmente la comparto bastante. Muy bien, acá tenemos una síntesis de lo que hemos venido tratando en este encuentro. Tipos y elementos en la comunicación. La verbal, que es en la cual estamos haciendo énfasis hoy, con el tema de las palabras. La verbal puede ser oral y escrita. La no verbal, que aunque no estamos haciendo un énfasis, de alguna manera tangencialmente, sí la estamos trabajando. En lo no verbal van a estar los sistemas de signos, gestos, movimientos, incluso ciertas entonaciones. Y en los elementos, los que tradicionalmente conocemos en el proceso de la comunicación: emisor, receptor, mensaje, código, canal, situación. Esto es pues teoría básica de la comunicación. Tenemos estos dos niveles de la comunicación. Uno que trabajamos fuertemente, el tema de la comunicación escrita, que hasta ahora le hemos dado muchísimo espacio en este curso, precisamente porque es el vehículo de nuestra formación como profesionales.
donde nos hablan de que se utilizan unos signos de puntuación, entonación, auxiliares, conectores. Esta comunicación escrita es estática, el texto, digamos, usted llega hacia el texto y va a entender lo que esté allí. El autor, y decimos que es estática, el autor no se va a defender, venga, es que yo quise decir con la teoría de la lectura esto, no, es estática por esto, es elaborada, por eso es que nos da dificultad, porque sabemos que hay unas formas, que hay unas fórmulas, que hay unos conectores, de allí que la comunicación escrita sea un registro de muy alto nivel. Se dirige a mayor cantidad de receptores, utiliza diferentes sistemas de reproducción gráfica. En la comunicación oral no existen signos visuales, ¿cierto? Existen otro tipo de signos. Es improvisada, es espontánea, es más limitada pero variada, utiliza signos sonoros, fonemas, miren la reproducción, y hay expresividad. Sin embargo, es importante anotar que la comunicación oral en entornos formales ya no va a ser improvisada, ya no va a ser tan espontánea. Si estás en una exposición como el señor de la diapositiva, acá en el fondo, no puede ser tan improvisada, sin duda. Habrán situaciones en las que toca improvisar porque estamos ante la contingencia, el presente, pero es una improvisación que va de la mano de la preparación de quien les está presentando. Por ejemplo, lo que nos pasó ahorita. Fue una improvisación que entre varios lo trajimos al tema, ¿cierto? Bueno. Muy bien. Importante en la comunicación oral, tener presente que hay asuntos que van a determinar la calidad de esta comunicación. Vamos a observarlos porque en esta medida también identificarnos a nosotros mismos. ¿Qué ventajas tengo? ¿Será que tengo algunos vicios de lenguaje? ¿Qué obstáculos y dificultades se interponen entre una buena comunicación oral? Y aquí quiero meterme, digamos, en este recuerdo que tengo de las exposiciones orales, ¿sí? Y los problemas, digamos, más delicados que hemos visto cuando defienden las tesis, digamos, en espacios como la Católica del Norte, yo los podría clasificar en dos, ¿cierto? Excesiva ansiedad o falta de preparación en el tema. Creería con base pues en estos años de experiencia que cuando de pronto no nos sentimos preparados, confiados o documentados en el tema, inmediatamente viene la ansiedad y el miedo, a no ser que la persona mienta y se mienta a sí mismo, pero eso no lo exime de que sea evaluado con respecto, bueno, este concepto no es correcto, pero lo más normal es que si yo no estoy seguro de un tema, va a venir el miedo. Ya si es una persona, digamos, con miedo escénico, con problemas de pánico, pero que sabe, sería muy interesante que pueda hacer una intervención con respecto a eso, porque ese miedo va a ocultar el potencial que tiene. Ventajas entonces de la comunicación oral. Dentro de todas las que vemos acá, ¿cierto? Ser visibles en nuestro entorno social, ser visibles desde nuestras ideas, desde nuestras posturas, nuestros pensamientos. Además, la expresión corporal ayuda a subsanar otras dificultades expresivas. Por ejemplo, no sé si ustedes habrán notado que hay docentes que en estas pantallas queremos dar un énfasis con las manos, con los gestos. ¿Por qué? Como no estamos acá en copresencia, cuerpo a cuerpo, de alguna manera uno quiere subsanar esa distancia y que no se sienta una comunicación tan plana. Habrá otros docentes que sean más quietos, que tengan otro tipo de riqueza y así por el estilo, de acuerdo a la conciencia del hablante en esa necesidad comunicativa. Vicios, entendidos como malos hábitos o malas decisiones, vamos a ver de qué se trata. Hay una manito levantada, Cindy Vanessa. Yo ahí sí tengo pues como una duda. Estoy haciendo un curso cualesquiera con un profesor, o sea, no sé si estaba ahí por obligación, no sé por qué estaba, pero, o sea, exponía el tema, daba el tema que estaba dando y todo, pero nunca miraba la cámara. Los participantes nunca, o sea, se veía por allá como mirando, como si la señora le estuviera haciendo mimos detrás de la cámara, no sé. Era incómodo hasta mirar la pantalla a uno mismo porque se sentía uno como que estaba yo y no por gusto, y no como con esas ganas de dar la clase bien dada.
Claro, ahí, por ejemplo, estos docentes debemos recibir las sugerencias a tiempo. Bueno, profe, hay esto. Claro, eso crea una desconexión. Por ejemplo, usted me hace caer en cuenta, como yo miro el nombrecito suyo, pero tengo que acordarme que en la católica me dicen, profe, mire la cámara. Entonces, uno tiene que estar pendiente, ¿cierto? Tener como ese principio de aterrizaje. Lina, ¿verdad que los estudiantes están acá? Pero entonces uno está pendiente del micrófono que está acá. Pero es verdad, eso crea desconexión. Si en un auditorio, ¿cierto? El presentador o el emisor tiene ese tipo de situaciones, claro, el auditorio se le va. Cuando estamos hablando de docentes, sea en un colegio, en una universidad, de forma presencial, el tema de conectar con el público, así usted sepa mucho, así sea una persona muy formada, si no hay conexión, va a ser difícil establecer esa comunicación, que es el tema de la conexión, poder dar una información que permita que el auditorio se interese en lo que estoy diciendo. De hecho, recuerden, voy a hacer un paréntesis, que para las exposiciones, si de pronto que hay personas que tengan que dar conferencias, charlas, clases, arrancar con ciertos ejercicios, arrancar con datos, con estadísticas, arrancar con una historia, ¿cierto? Los especialistas en estos asuntos de la comunicación grupal y de la enseñanza nos dicen, no empezar de una vez con un concepto, iniciar con una información que permita el enganche y la conexión con el auditorio. Por ejemplo, con este tipo, digamos, de situaciones comunicativas en profes, claro, hay que hacérselo saber para que tome conciencia, se capacite mejor o simplemente corrija vicios de comunicación, que es lo que vamos a ver. Gracias, Cindy, por este aporte, porque nos permite también tomar conciencia, bueno, ¿y yo qué tendré? Por ejemplo, yo sé que acá hay gente muy joven, pero digamos, yo que tengo la posibilidad de trabajar con adolescentes, pasa mucho con los niños. Recuerden que a nivel cerebral, a nivel neuronal, las niñas tienen un desarrollo más adelantado que los niños. Entonces, ¿qué pasa? Mientras que las niñas de 11 son más expresivas, vocalizan, el tema de la vocalización no es gratuito, la vocalización da proyección de la voz. Los niños hablan así, profe, vamos a hacer la exposición de la literatura de la Edad Media, entonces hablan como hacia adentro y no hay proyección y por lo tanto se pierde el interés del auditorio. Entonces, en ese sentido, no solamente tener presente, saber el tema, tener disposición, sino cómo utilizo este cuerpo, este instrumento, o por lo menos la cabeza, nuestro rostro, la boca, para poder hacer una presentación de estas ideas. Bueno, con respecto a los vicios, ¿cierto? Que van a ser entonces esas limitaciones en la comunicación oral. Pueden haber vicios, pueden darse vicios con relación a la personalidad del hablante que pueden corregirse. Pueden haber vicios con respecto a falencias, a asuntos que no ha corregido esta persona que va a hablar, y bueno, y principalmente con el asunto de la personalidad, porque si estamos hablando del funcionamiento del aparato fonatorio, de la boca, de la dentadura, ahí ya no hay vicios, sino que serían otro tipo de barreras. Los vicios son más de la personalidad. Digamos la arrogancia, un convencimiento de que sus juicios son superiores a los demás, es que yo estoy aquí, yo sé más, no me contradiga. Está bien que se le hace un reconocimiento a quien nos da una formación, pero también dar la posibilidad de establecer ese diálogo con las críticas y con las preguntas sin cerrarnos al debate. Locuacidad, hablar de cualquier tema, de todos los temas, sin profundizar en nada. Como dicen coloquialmente, hablo mucho y no dijo nada, ¿cierto? Entonces vale más la pena enfocarnos en un tema específico, poder profundizar, que no simplemente ser locuaz. Y aquí soy coloquial, ¿cierto? Que a veces dicen nuestros mayores, que es mejor callar que locamente hablar. En ciertas ocasiones aplica. Yo no diría que callar, sino poder enfocar el tema que estamos desarrollando. Vanidad, habla únicamente con el fin de escucharse y de que los demás lo escuchen. Eso se vuelve un monólogo. Entonces, no hay una interlocución, una interacción y por lo tanto la comunicación oral no se enriquece.
Y miren este término que me gusta mucho, para mí el término es nuevo, no el vicio, la confesomanía, que es el deseo incontrolable de hablar de sí mismo y confiar sus problemas a los demás. Entonces, si estamos en una exposición, una clase, y viene la confesomanía, claro, el auditorio le presta atención, pero no se cumple la intención comunicativa, digamos, de un determinado momento de aprendizaje. Entonces, tener como cuidado con esto. Bueno, otros obstáculos y dificultades, el miedo, el nerviosismo, timidez, ciertos rasgos de la personalidad que se pueden trabajar, que se pueden intervenir. Frente a esto, recomendaciones básicas. Realizar ejercicios de relajación. Hablar de temas conocidos. Y si hablo de esos temas conocidos, leer más, porque el conocimiento te permite sentirte seguro de lo que hablas. Preparación del inicio de la locución, prepararme, entrenarme, escribir, grabarme, intercambiar, por ejemplo, con otra persona, venga, usted me escucha, yo lo escucho, preparemos esto. Usar un tono de voz sereno, agradable. Es que mi voz es gruesa, es que mi voz es delgada. Todas las voces pueden ser agradables con un buen trabajo. No fijar la mirada en una sola parte, ¿cierto? Ustedes saben que desde las técnicas se recomienda poner un punto, ¿cierto? Por encima del auditorio, como en una pared al fondo, o ir rotando la mirada con los interlocutores, pero no mirar al piso o miradas vagas que lo que reflejen es desconexión o inatención. Exprésese con frases cortas y palabras sencillas. Bueno, a veces esto no va a ser posible porque estamos en un entorno profesional, pero lo que sí se puede buscar es utilizar un léxico que, aunque tenga rigor, también sea entendible para mis oyentes. Pero cuando tengamos que usar los tecnicismos, pues ahí no tenemos de otra. No fijar la mirada en una sola parte, tener seguridad en sí mismo. Tener seguridad en sí mismo no es yo soy seguro, ¿qué seguro soy? La seguridad, recuerden, se adquiere con preparación, con adecuada respiración, ¿cierto? Y tomar conciencia de que si usted está preparado, también lo va a lograr. ¿Lograr qué? Comunicarse bien. Al rectificar algún error, hacerlo con sencillez y naturalidad. Pilas con las rectificaciones. Uno ha tenido la posibilidad de estar en exposiciones, en entrevistas laborales con otras personas, y lastimosamente, no sé si por juventud o por desconocimiento, a uno le ha tocado ver errores muy tristes que les han costado la selección a personas. Si me permiten, esto no es una confesomanía, esto es del tema. Alguna vez una profe muy joven, nos hicieron una pregunta dentro de una entrevista grupal que estábamos leyendo. La profe no supo qué decir en ese momento, sin duda se sintió nerviosa, sin querer dijo una mentira. La mentira era con referencia a qué está leyendo, y ella dijo, primero le preguntaron, ¿qué está leyendo? Yo estoy leyendo muchos libros. Sí, ¿qué título está leyendo? Se puso nerviosita la profe y dijo, por favor, ayúdenme, escójanme. Entonces, ese tipo de expresiones no hacen que te escojan por tu capacidad. Ahora, cuando tengamos un error en una exposición, hacerlo de una manera como muy tranquila, ¿cierto? No empezar a hablar mal de usted, ¿sí? No rebajarse, no bajar como su valía o apagarse, no, es que yo me equivoqué, es que no. Usted puede utilizar unas marcas textuales muy sencillas y con rigor y elegancia. Por ejemplo, hace poco pronuncié mal una palabra, o vamos a hacer una corrección de una idea que mencioné hace un momento. Me disculparán, hubo una imprecisión, o sea, decirlo con la misma naturalidad y con la misma altura que requiere el espacio, pero sin dar asomos de, es que me equivoqué, ¿qué voy a hacer? O cometí una torpeza. No, hacerlo con mucha tranquilidad, porque somos seres que estamos en constante crecimiento, y el lenguaje verbal tiene ese asunto, que son tantas ideas, como decía la compañera, que a veces uno tiene tanta información para decir y que hay que resumirla, que no siempre alcanzamos a hacer. Desarrollar actitudes mentales positivas para la confianza en usted mismo. Sobre esas actitudes, ustedes saben que hay lecturas, hay páginas. Por ejemplo, para mí, pues, respetando las posiciones de cada uno de ustedes, el tema de la oración, la meditación, reconocerse uno mismo en sus capacidades,
Entonces, todo este tipo de situaciones que tienen que ver con la salud mental son muy importantes. Digamos, los últimos tiempos lo han dejado ver a partir de prestarle atención al ser humano. Listo, conozcamos, entendamos las teorías, pero volvamos también a la humanidad para entender en qué podemos mejorar, ¿cierto? Y acá entonces hay un enlace, lectura recomendada sobre cómo vencer los nervios. ¿Cómo te pones cuando tienes que...? Acá tenemos un video, ¿cierto? Bueno. Listo. Sabemos en los elementos de la comunicación hay un orador o un emisor y un receptor. Me voy a adelantar un poquito en el tiempo, porque igual probablemente tengamos otro encuentro. Ustedes van a elaborar más adelante un archivo de audio, ¿cierto? Están dadas allí las indicaciones. Y claro, usted va a pensar en el tema de manejar el software, va a pensar en el tema de pronunciar, en el tema del volumen de la voz, pero recuerde también tener una claridad mental con aquello que va a pronunciar, va a pensar en su receptor. Y no solamente en su receptor, la docente del curso. Pensemos como si este archivo fuera a ser publicado en una radio, en la radio de la Católica. ¿Cómo quisiera que me escucharan? Bueno, formas del discurso. Aquí vamos a ver entonces unos elementos. Hay presentaciones, hay felicitaciones y brindes, hay agradecimientos, hay relatos orales, esas historias que nos encantan tanto al ser humano porque somos seres de la narración. Hay comentarios orales, lo que ustedes dicen, por ejemplo, cuando opinan sobre algo desde una experiencia de vida, una experiencia de aprendizaje y tienen una posición personal. En las presentaciones, algo parecido a lo que está pasando en este momento, que se desarrolla una temática con el fin, me devuelvo acá, con el fin de que usted tenga mayores aprendizajes. Perdón que me salté un poquito. Voy a volver. Bueno, entonces tenemos este tipo de situaciones dentro de muchas otras, pero estas son muy buenas porque condensan distintas formas de la enunciación o del discurso oral. Bueno, tenemos las dinámicas de grupo y disertaciones, los debates, las presentaciones. ¿Sí? Estas dinámicas de grupo, por ejemplo, curso, dentro de la virtualidad podríamos pensar que es un poco complejo, pero también se desarrolla. De pronto se complejiza por el tema del micrófono y las interferencias, pero habrán espacios donde podamos intervenir como grupo. A nivel presencial y físico, ustedes saben que hay liderazgos que se marcan, personas que toman un poco más la palabra o que inspiran a otras, ¿cierto? Que van dándole fluidez a la comunicación. Liderazgo no es la persona que acapara la palabra, eso ya viene a ser un vicio del lenguaje, pero también está la timidez. La timidez no siempre es prudencia. A veces en un grupo donde debemos hablar, el tímido se oculta detrás del que habla y el tímido lo que está haciendo es cerrándose a la comunicación. La recomendación es ser prudentes, usar bien los turnos de la palabra, pero no escondernos detrás de otros porque esto es muy visible y lo que hace es que hace notorio nuestra ausencia en lugares donde debemos participar más activamente. También en la comunicación oral tenemos estas situaciones que para nosotros son conocidas, son importantes y que a esta altura de la vida tienen mucho que ver con nosotros. Las conferencias de un alto nivel cognitivo, de formación, las charlas, ¿cierto? Que es un poco más cercana, pero que también contribuye a la formación, y el discurso, donde aunque aparentemente se manejan temas objetivos, se vuelve también con el tema de las emociones si no sabemos reconocer adecuadamente los argumentos. Muy bien. Acá tenemos entonces, por ejemplo, la estructura de una disertación, que va a ser básicamente pues esta presentación, muy tipo debate frente a un tema. No me voy a quedar aquí, recuerden que vamos a tener básicamente unos elementos con respecto a la voz, y esta presentación se las voy a dejar acá en el chat. Yo no voy a profundizar en esto, se los voy a compartir como material de estudio por la razón de que quiero que pasemos a un ejercicio. Y antes de que se me acabe el tiempo, listo. Por favor, se van a tomar unos minutos, ¿sí?
Probablemente no podamos participar todos, pero trataré de que participen la mayor cantidad en el tiempo que me queda. Vamos a extender un poquito más de lo que había dicho para que realicemos un ejercicio. Por favor, por espacio más o menos de 30 segundos, usted más o menos calcula, va a presentarme en este momento, va a preparar un discurso oral de alguno de este tipo. Puede ser una presentación, puede ser que presente esta clase, un agradecimiento, lo va a estructurar, una felicitación, un pequeño relato oral, una narración, un comentario. Entonces se van a tomar 5 minutos, van a prepararlo y vamos a escucharlo en el micrófono. ¿Qué van a tener en cuenta? Y esto nos va a servir para el podcast. La respiración, una respiración natural. No es que hagamos esto, no. Uno respira tranquilamente, de tal manera que en la alocución no sea pues como tan notorio, ¿cierto? Habrá ocasiones en las que se note, pero no que disperse la atención o que se haga demasiado evidente. Entonces va a tener en cuenta la articulación, la velocidad, si quieren anoten, va a tener en cuenta el vocabulario, ¿sí? El volumen, la prosodia, ¿sí? La prosodia va a ser esos recursos, por ejemplo, cuando extendemos algo, o por el contrario, lo decimos más rápido, ¿sí? Entonces va a preparar una cortica intervención oral con una de las opciones que están en pantalla. Por favor, me confirman, les estoy mostrando una pantalla que dice forma de discurso. Sí, señora. Listo. Y la van a preparar y vamos a participar en el orden de la palabra. Listo. Recuerden una intervención oral corta. Respire, va a hacer un uso intencionado de la voz, va a usar pausas, va a tener una pronunciación acorde a lo que quiere decir, va a utilizar un nivel de lenguaje, en este caso más formal, más elaborado. Profe, disculpa la pregunta, la intervención es referente a... Puede hacerlo de la siguiente clasificación. Una presentación de lo que usted quiera. Puede ser que usted va a presentar algo de esta clase o se va a presentar usted. Un agradecimiento o unas felicitaciones, una pequeña narración o un comentario u opinión sobre algo, llámese tema o una película, un libro. Entonces, en la pantalla, si la estás viendo bien, vamos a escoger, como estamos trabajando en la comunicación verbal, un pequeño discurso, una pequeña intervención. Recuerde que es que todo se llama discurso. A veces, de pronto, y esto le pasaba a uno también, uno pensaba que discurso solamente era el del político o el de la persona que estaba en un evento, y todo es discurso, solo que son distintos. Entonces, es escoger una de las opciones para participar a continuación. Una intervención corta, 20, 30 segundos. ¿Listo, Miguel? Usted escoge una y el tema es libre. Listo, profe, entonces la presentación, ¿cierto? En el agradecimiento y una narración corta. Exacto, usted escoge una. Una de esas. Sí. Presentación, felicitación, comentario, narración o agradecimiento. Va a escoger una. ¿Y qué contenido llevaría? ¿Qué contenido? Usted lo va a construirlo. Por ejemplo, ¿qué dirías en una presentación de un tema que quiera hacer en este momento, teniendo en cuenta asuntos de la comunicación verbal que hemos visto en este espacio? Listo, profe. Listo. Bueno, vamos a empezar entonces. Me voy para las manitos, entonces no sé si le tomen una captura a este elemento porque debo irme. Espere, yo hago acá una unión de pantallas. Así vemos la pantalla y veo las manos. Y vamos a soltarlos, vamos a hablar. ¿Listo? Recuerden, muchos docentes que les dan clases a ustedes hemos sido personas muy tímidas, pero gracias a la formación, a estas oportunidades, uno desarrolla otras competencias. Entonces, miren que a veces no siempre ciertos rasgos de la personalidad limitan las competencias comunicativas, y no siempre, si se es muy explosivo o muy descomplicado, no siempre tiene la capacidad
de actuar ante un discurso elaborado, que ya me ha pasado con estudiantes muy descomplicados, muy sociables, pero cuando van a exponer les invade la timidez y la inseguridad. Entonces, hay muchas variaciones con esto. Bueno, vamos a levantar la manito. Las personas que van a participar, recuerden, escogen una elaboración o forma de discurso en una de las siguientes opciones, cuidando los elementos para la calidad de la expresión oral. Si quiere o si tiene otra opción, también es válida. ¿Listo? Entonces, en este momento vamos a activar las manitos y me gustaría que participaran varios para escuchar sus tonos, su prosodia, y pierda cuidado. Aquí estamos precisamente para formarnos y nutrirnos en esta habilidad comunicativa, la comunicación verbal. Bueno, voy entonces a invitar a alguien a que inicie. Eso es el liderazgo, la inspiración de una persona. Adelante, Diana, bienvenida. Nos cuenta de qué nos va a hablar y tiene la palabra. Luego va Miguel. Adelante, Diana, puede activar su micrófono. Muchachos, qué pena, ustedes escuchan a la compañera Diana, creo que hay un problema con el sonido. No, no la escuchamos. Diana, ¿puede revisar el sonido? Yo veo que tiene el micrófono abierto. Acá estoy mirando, pero no le sale sonido. El micrófono está activado, pero no sale sonido. Bueno, Diana, mientras se soluciona lo del audio, regresamos con usted y vamos con Miguel. Adelante, Miguel. Sí, profe. Yo voy a dar una presentación de la comunicación verbal. Muy bien. Bueno, empiezo. Buenas noches. Hoy quiero resaltar la increíble influencia de la comunicación verbal en nuestras vidas. Más allá de las palabras, nuestro tono y expresión transmiten emociones y significados profundos. Esta habilidad nos une, nos permite comprendernos mejor y construir relaciones más fuertes. Recordemos que escuchar con empatía y hablar con claridad son claves para una comunicación afectiva y gratificante. Gracias. Muchas gracias, Miguel. En este tipo de cosas se nota que el mensaje ha quedado. Gracias. Entonces, miren cómo vamos tomando Sí, conciencia. profe, porque pues ahí lo hice corto y conciso referente a eso. Está muy bien. Y cuidaste la pronunciación, el volumen. Mire que hizo unas pausas. Entonces, sí notamos cómo la conciencia del hablante cambia. Uno toma conciencia de cómo se expresa y se puede enriquecer muchísimo. Y hay personas que viven de esto, o que vivimos de esto. Gracias, Miguel. Bueno, otras manitos de participación. Están muy tímidos. Bueno, entonces yo los invito. Adelante, Geraldine. Buenas noches. En el día de hoy queremos agradecerle a la profesora Lina María Sánchez por su tan acertada manera de abordar los temas con referencia al módulo Comunicación a través de la palabra. Nosotros, sus alumnos, nos sentimos muy complacidos con su exposición del día de hoy. Muchas gracias. Ay, Geraldine, muchas gracias. Uy, bueno, si fue un ejercicio o también, bueno, muchas gracias, es con todo el cariño, que de lo poquito, lo mucho que uno ha aprendido, gracias a Dios, se los pueda dar. Gracias, Gerald. Excelente, excelente, y se sintió, miren cómo la pausa, la emoción, la manera en que lo expresó, da cuenta de una sinceridad, aunque es un ejercicio. Entonces, fue muy asertiva, digamos, se tomó muy en serio su papel en ese discurso, es decir, se cumplen los objetivos de la comunicación verbal. Muchísimas gracias, qué bonito. Bueno, otra persona, vamos a levantar manitos. Bueno, entonces yo voy a invitar. Listo. Me quiero tomar el atrevimiento, si le queda fácil. El hermano Juan Diego está por acá. Muy buenas noches, profe. Sí, estoy por acá. Buenas noches, Juan Diego. ¿Nos podrías compartir tu elección?
Sí, claro, por supuesto, profe. Gracias. Sobre felicitaciones, agradecimientos, perdón. Quiero agradecer a la docente Lina Sánchez Ceballos por su compromiso, por estar pendiente de nosotros, de nuestras dudas y de todo de lo que queremos aprender y compartir con nuestros compañeros. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, hermano Juan Diego, muy bonito. Miren cómo le dio una organización. Juan Diego le da entonces, ¿cierto? Digamos como una jerarquía a la información que quiera presentar. Hay un inicio, hay un desarrollo y hay un final. Entonces miren cómo el desarrollo de este tema también permite que aprovechemos otros elementos, escritura. Bueno, se me había desactivado el micrófono. Listo. Repito, entonces se pone en juego escucha activa, escritura, toma de conciencia, asertividad, elaboración estética. Y muchas gracias por las palabras. Bueno, listo. Le voy a pedir el favor, porque yo sé que todos están activos con esto, con este ejercicio. Ángela, buenas noches. ¿Te queda fácil compartirnos tu ejercicio? Bueno, no. Y por último, Cindy Vanessa, que ha tenido unos excelentes aportes el día de hoy también. ¿Será que sí me están escuchando? Que no se me hayan ido. Geraldine levantó la mano. No, profe, yo ya la acabé de bajar. Ah, bueno, listo. Entonces me van a confirmar, estudiantes, si están aquí con nosotros en el curso, que de pronto estén por allá escuchándome de lejos y quizás perdiendo la posibilidad. Gracias. Bueno, una persona más y con esto terminamos este espacio. Les dejo este material de recomendación. Listo. También este material. Listo. Bueno, estudiantes, qué lástima que, bueno, muy apreciables los aportes que se hicieron, pero bueno, hubiese querido escuchar un poco sus voces. ¿Por qué? Porque para el trabajo que está todavía, pues todavía faltan unos días, el tema del podcast, que obviamente tendremos un espacio de mayor profundización. Aquí tenemos la conceptualización, ¿cierto? El tema de la importancia de la comunicación verbal, la toma de conciencia, reconocer nuestras fortalezas, si tenemos algún vicio de lenguaje. Aquí era más una fundamentación desde la competencia, luego vamos a tenerlo desde la actividad. Entonces, me hubiera encantado escuchar algo de las voces de ustedes. Por lo menos, bueno, ¿cómo me pongo yo en escena si voy a hacer un podcast a partir de un tema o de una indicación dada? Bueno, salvo los asuntos pues con el micrófono, muchachos, poder participar más precisamente para mirar, bueno, en qué podemos mejorar. Hay una manito levantada. Ángela, ¿tiene la palabra? Ángela, ¿me escucha? Buenas noches, compañeros, ¿ya me escuchan? Súper bien. Buenas noches a todos. Yo apenas acabo de incorporarme como a la reunión, pero el ejercicio, ¿cuál es, profesora? Yo quiero participar. Claro que ¿Es sí. leyendo una cosita? Bueno, le cuento. El ejercicio, como estamos hablando de la comunicación verbal, tips, estrategias, importancia, cerramos con este pequeño ejercicio. En una de las opciones que puede ver en la pantalla, escoge una y hace una intervención oral corta sobre una de estas opciones que está planteada en la presentación, teniendo en cuenta entonces las pausas, la intención con la que quiere decir el mensaje y si quiere resaltar algo. Entonces puede ser un comentario, un pequeño relato,
unas felicitaciones, una presentación, un agradecimiento. Gracias. Bueno, yo no tengo nada preparado, pero quiero como leerles algo, pues que yo soy profesora de yoga, entonces hoy escribí algo para la clase de yoga, no sé si se vale participar con algo que escribí. Claro. Hablé sobre la aceptación. Entonces hoy les leí en clase esto que escribí sobre la aceptación. La aceptación es un concepto fundamental en la práctica del yoga. Nos invita a reconocer y abrazar nuestra realidad tal como es, sin juzgarla ni tratar de cambiarla. A través de la aceptación aprendemos a estar presentes en el momento presente y a cultivar una actitud de apertura y compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. En esta clase exploraremos diferentes posturas y técnicas que nos ayudarán a cultivar la aceptación en nuestro cuerpo, mente y espíritu. Permitámonos soltar las expectativas y simplemente estar aquí y ahora, aceptando todo lo que surja en nuestro camino con amor y gratitud. Muy bien, Ángela, excelente, qué hermoso texto. ¿Usted lo escribió? Sí, yo trato de escribir pues los conceptos que voy a llevar a yoga para también llevar un soporte de lo que vamos a hablar en la clase. Si usted hace más reflexiones como esas, hasta debería publicarlas. Qué intenso y qué bonito a pesar de la brevedad. Muchas gracias por compartirlos. Sí, nos pudimos dar cuenta, Ángela utilizó un tono de voz pacífico, pero seguro, ¿cierto? Unas pausas en la lectura, donde si se dan cuenta, respiró también, que no se equivocó en ningún momento. Y eso además da un mejor efecto en el receptor. Muchísimas gracias. Hay una manito levantada, creo que es Natalie. Natalie tiene la palabra. Buenas noches. Una de las cosas que de pronto me ha parecido muy bonita del curso es, primero, la forma en la que la profesora Lina nos ha hecho entrever el conocimiento de lo que es realmente el hecho de esforzarse, de darse también en cuanto a exigirse. Y una de las cosas que de pronto pienso que se le pueden agradecer es precisamente el hecho de concientizarnos, de que nosotros como seres humanos entendamos que algo tan bonito como es el aprendizaje, lo intelectual, lo que puede haber dentro de cada uno de nosotros es muy valioso. Y eso que es tan valioso lo podemos llevar a la escritura de una manera muy transparente. Y que si nosotros nos vamos a pegar de una persona que ha de una u de otra manera ampliado nuestro conocimiento, alimentado y nutrirlo de una manera tan bonita que decimos, qué chévere ponerlo y plasmarlo en algo que hicimos, podamos tener la decencia de citarlo. Porque si bien dentro del contenido que hemos visto, uno se da cuenta que, o sea, realmente el vacío que hay dentro de la academia es mucho, que es un problema que viene de muchos años anteriores, desde que estábamos en el colegio y la falta de pronto de exigencia en ese tema, pero que cuando a uno lo motivan y uno dice, venga, es que yo soy capaz, ese motor que uno dice, yo puedo hacerlo, creo que ha sido una motivación personal para decir, bueno, a ver, vamos a escribir. Entonces, a partir de esto, darle muchas gracias a usted, profesora, por esto tan bonito que ha sembrado personalmente en mí. Muchas gracias. Natalie, al contrario, muchas gracias a ustedes. Esto lo llena a uno de una fuerza espiritual muy bonita y le restaura a uno la fe que de vez en cuando se afecta, pero por otras cosas. Muchísimas gracias por esas palabras. No pensé que fuera a suceder y bueno, y mucho ánimo con esto. Yo escucho unas voces muy bonitas, escucho energía, escucho vitalidad y como decían al inicio, se ha perdido la comunicación. Tenemos un asunto, yo no quiero satanizar las redes sociales, pero sabemos que aquí circulan unas cosas que están destruyendo la capacidad de razonamiento, la capacidad poética, la capacidad de construcción del discurso. Pero cuando nos encontramos con estudiantes como ustedes, recobramos la fe y sabemos que todavía se pueden hacer muchas cosas por recuperar la belleza en la comunicación.
Entonces, queda este material. Yo espero hacer pues como un último encuentro donde vamos a profundizar lo de la actividad del podcast. La invitación a que se disfruten mucho su voz en el podcast. Ustedes van a grabar. Hay aplicaciones donde pueden editar acá en el celular. Spotify tiene esa opción de forma gratuita. En el computador también con Audacity. Hay programas muy sencillos. Entonces, no solamente que se graben, escúchense, disfruten su voz, tomen conciencia, la respiración. Lo que nos decía Ángela, tan oportuna con el tema del yoga que trabaja todos estos asuntos pues, de la higiene corporal en tantos aspectos que yo desconozco, pero que sé que incluso el tema de la voz, de la expresión, de la calma, va a tener mucho beneficio con respecto a otras áreas que nos pueden enriquecer tanto con la comunicación. Entonces, bueno, que podamos recordar este espacio como una forma de descubrir esa fuerza de comunicación que tiene cada uno de ustedes. Bueno, estudiantes, como habíamos hablado de un espacio acerca de la última entrega, yo les propongo lo siguiente por temas de la hora, que por favor me pueden escribir, podemos apartar otro espacio. Recuerden que estos encuentros quedan grabados, pero que también se pueden realizar, si hay la necesidad, encuentros obviamente más cortos, 10, 15 minutos, si hay dudas persistentes sobre la siguiente entrega. Bueno, yo les agradezco muchísimo, voy a detener la grabación.